Ya estamos transmitiendo en Facebook esta segunda ponencia de el día de hoy con Daniela Loaiza. Fernanda Bolli la va a estar presentando y luego la escuchamos a Dani. Adelante, un gusto, Dani, saludarte. Gracias, Nati. Buen día, Nati. Bueno, buen día, Dani. Hoy nos acompaña Daniela Loaiza para hablar del tema de la relación de lo femenino con la sombra masculina. Ella es psicóloga graduada de la Universidad Politécnica Salesiana, arteterapeuta formada en el Instituto de Leusis, Porque iba como choclo. una muy buena alumna mía también, y psicoterapeuta con orientación junguiana egresada también del mismo instituto. Cuenta con diversas certificaciones, entre ellas Moon Mother, formada con Miranda Gray, facilitadora de círculos de mujeres, maestra en terapia angelical y maestra en yoga, con 7 años de experiencia en acompañamiento terapéutico en práctica privada, integra herramientas psicológicas, artísticas y espirituales en su trabajo terapéutico. Muy bienvenida, Dani. Bueno, estamos acá para escucharte. Gracias, Fer. Buen día con todas. Qué gusto poder compartir nuevamente en este espacio. Traigo para hoy un tema que, como le escuchaba a Steffi hace un momento, no avancé a escuchar todo, pero un poco va a este mismo lado de cómo es que nos relacionamos nosotras con esta parte masculina que vive en nuestro interior, que pertenece a nuestra psique y que muchas veces desde este lado, cuando no está conocida, cuando no está integrada, tiene una forma como muy represiva y una forma muy sutil de como penetrar distintas áreas de nuestra vida. Nati o Fer o Lau, ¿se ve el PPT? Sí, se ve. No sé Sí, si lo se vas a poner ve. en pantalla completa. Sí, creo que ahí lo puse, pero no sé si se No, agrandó. no, no, ahí se ve con las notas. Sí, no sé por Se qué. ve, se ve chiquito. Déjalo así, si no, Dani, ahí Ahí. se ve bien. Sí, sí, creo que lo voy a dejar así, ¿ya? Sí, volvé para atrás Bueno, porque ahí ya se está viendo de vuelta dos diapositivas al mismo tiempo. Ahí. y ahí ya se ve solo una, ¿no es cierto? Ahí se ve la que dice sombra, sí. Ya, perfecto. Entonces, un poco el tema va como a qué relación tenemos con esta sombra masculina. Entonces, me pareció importante como partir desde el lado de conocer primero qué es la sombra, ¿no? Y como sabemos, desde la mirada junguiana, la sombra pertenece a nuestro inconsciente personal y puede contener todos estos aspectos de la personalidad o historia de nuestra vida o deseos reprimidos o situaciones que desconocemos de nosotras, que está en un espacio donde no lo vemos. Y muchas veces a la sombra se la ha considerado como, o no sé si han escuchado un poco como que la sombra es mala o que no es buena la sombra o que es muy represiva y como bien puede contener cosas desconocidas, también puede contener potencialidades de nosotras mismas que aún no están como que no explotan o como que no salen al 100%. Y el animus, no, por eso el tema de la ponencia es la sombra masculina, porque el animus es este arquetipo del principio masculino, ¿no? Es como Jung dice, tanto en las mujeres como en nuestro inconsciente tenemos como esta representación del masculino y en los hombres tienen esta representación del femenino que se llama ánima. Entonces, este animus que pertenece a este inconsciente colectivo y que tiene también como su arraigo en el inconsciente personal, eh, cuando está no vivido y cuando está completamente desconocido, interfiere, se comporta como una personalidad interna, es como yo a veces me lo imagino que es como si tuviésemos un observador ahí, un alguien que está todo el tiempo viéndonos y que a través de esta relación, una vez que empezamos a establecer como una comunicación con este personaje,
en realidad se convierte en un vínculo entre nuestra parte consciente y nuestra parte inconsciente. Él, como lo he mencionado, su actuar, digamos, la forma en la que puede interferir o estar presente en nuestra vida puede ser útil, porque una vez conocido y una vez integrado, puede aportarnos la otra parte que necesitamos, ¿no? Por eso es como la psicología junguiana, digamos, y el proceso de individuación siempre va a caminar a esta integración, ¿no? Como a la integración de lo inconsciente, a esta comunicación entre el ánima y el ánimus, a este conocimiento del arquetipo del padre y de la madre, ¿no? Como siempre a buscar esta integración. Porque una vez que salimos digamos, de esta distancia o de esta pelea a veces que podemos tener con este ánimos, porque en realidad puede ser muy perturbador. Yo nunca me canso de contar esta parte. Cuando empecé a trabajar con mi ánimos, tuve una secuencia de sueños que eran bien locas, donde se podía ver, ¿no? La persecución que en realidad yo sentía en mi vida diaria, digamos, de estarme juzgando todo el tiempo, yo a veces digo, es como si estuviera parado al lado con una vara, así esperando a la mínima, como para caernos de encima, y puede crearnos sentimientos de inferioridad, desconfianza en nosotras mismas, ¿no? Como estarnos juzgando, muchas veces puede ser muy moralista. Entonces es como un ojo que desde el otro lado puede aportarnos cierta autonomía y cierta independencia que es necesaria dentro de nuestro proceso, porque si no es como que estuviéramos peleadas de partes que necesitamos de integrar, digamos, como para ampliar en realidad un poco también nuestra conciencia y accionar de una manera distinta. Y este personaje, digamos, las cualidades del Animus, es que es como un pensamiento lógico y racional, es esta capacidad de acción, es esta capacidad de tener esta voluntad y la decisión, como la autonomía, el poder, la organización, como es esta fuerza que nos arroja al mundo. O sea, es como yo a veces digo, a veces podemos estar como en situaciones en las que estamos paradas, así como en el filo de una montaña, como, no sé, puedo asociarlo tal vez como la carta de loco, como el inicio de este viaje, no, paradas ahí como de saber si voy a dar ese paso a moverme, a salir de una situación que me está incomodando, a aprender a poner límites, de aprender a decir no, como aprender a accionar, a poner como hacia afuera los sueños o los deseos, nuestras necesidades, ¿no? Como esto que buscamos dentro de este autodescubrirnos, de este reconocernos en este viaje de independizarnos y que también como es esta separación y además es saber que viene también de una cultura y de una estructura y de algo que hemos aprendido y que se ha repetido a lo largo de las generaciones. Entonces ahora es como estamos empezando ese, ese nuevo despertar, ¿no? Como esta comunicación, este salir tal vez del molde, el descubrirnos, del vernos desde una situación distinta y una vez que empieza a haber una comunicación, una relación con este animus, son estas cualidades, digamos, son estas cosas las que vamos a ir poniendo en nuestra vida, ¿no? En nuestro día a día, en nuestras relaciones personales, laborales, familiares. Entonces, un poco vamos nuevamente a este punto de que cuando el ánimo se mantiene muy en sombra, es autónomo. O sea, es una voz muy autónoma y en realidad puede ser muy destructivo porque a veces la voz, digamos, de esa vocecita que está ahí adentro que nos está cuestionando y que nos está haciendo sentir mal y que frente a una situación, por ejemplo, conmigo pasa mucho, a veces veo en las sesiones, digamos, en el discurso de las mujeres que vienen a terapia, como a veces surge automáticamente esta voz, por ejemplo, hay algún problema en la pareja o algún problema con alguien más, y la primera voz que surge es como, ¿qué hice mal yo? ¿No? Que es siempre como
como una autoculpa. Entonces, puede ser tan poderoso dentro de nuestra vida que puede dominar toda la personalidad. Y desde este lado es difícil darse cuenta a veces en un inicio cuándo es la voz del ánimo la que está hablando y cuándo en verdad podemos, o sea, somos nosotras las que nos decimos o lo que necesitamos escuchar. Y yo recuerdo que alguna vez en terapia una de mis psicólogas me decía como hay que aprender a diferenciar un poco y tal vez de todo ese discurso que él trae, de todas estas cosas que él te dice, ¿tú qué le puedes contestar? ¿No? Como, a ver, esto puede ser cierto, pero esto no es, mira, yo hago esto y hago esto, es no como empezar a confrontarlo, a personificarlo, que es en algún punto como quitarle un poco este poder. Entonces, cuando, está, cuando este ánimos está en sombra, también puede ocasionar que eh, lo femenino, esta energía femenina, este actuar del femenino sea invadido y por supuesto va a ser reprimido desde la autocrítica y nos vamos a sentir abrumadas y nos vamos a sentir, vamos a estar como desplegados a un segundo plano y es como empezar a vivir una vida un poco ficticia, ¿no? Es como ponernos a vivir en un ritmo en el que no es nuestro, ¿no? Es como vivir en un ritmo artificial. Es esta necesidad de sentir que tenemos que ser productivas todo el tiempo y tenemos que estar haciendo todo el tiempo y todo tiene que ser rápido y todo tiene que ser lineal y tenemos que estar bien siempre y entonces caminemos y todo tiene que ser así como en un nivel muy, muy rápido y resulta que el nivel de nosotras o la energía en la que nos movemos nosotras no es la misma que la energía masculina, que hay una diferenciación, digamos, el tiempo masculino un poco es de este tiempo de Kairos en el que todo es lineal y nuestro tiempo es más, sí, más, es el tiempo de Cronos, perdón, y nuestro tiempo es un tiempo más de Kairos, más cíclico, como más... em, como por fases, como por momentos, entonces ir encontrando es como empezar a descubrir nuestro propio ritmo, cómo funcionamos nosotras a la par de integrar y acercarnos a este masculino es descubrir cuál es esa imagen que tenemos cada una de nuestro masculino, ¿no? Que es qué referencias tenemos de ese masculino, qué imágenes están asociadas a esta imagen, qué energía tiene, qué significa para nosotras, cómo podemos empezarnos a relacionar con él. Como decía, a veces nos resulta como muy difícil darnos cuenta qué pensamientos es que vienen de esta dictadura, porque también es como que ejerce un poder de sugestión muy grande, o sea, es como puede llevarnos en verdad a dudar de nosotras y muchas veces no accionamos o no tomamos decisiones o no decimos algo, por ejemplo, por miedo a equivocarnos o por miedo a quedar mal o porque vamos a tener vergüenza. Entonces es como interfiere en realidad como en un accionar libre. Y la forma de expresarse muchas veces desde la sombra, por supuesto, es a través de los juicios, a través de comentarios negativos. Es como esta parte que está ahí, yo a veces pienso, es como un ojo que está ahí adentro viendo absolutamente todo lo que estamos haciendo y esperando para caernos en cualquier momento. Y puede despertarnos muchos sentimientos de inferioridad. Y por ende también es como que corta ese deseo de autoexpresión. O sea, como cuántas veces nos hemos callado por miedo a equivocarnos. Y yo a veces pienso y digo, y se cumple como una regla, porque si escuchamos tanto esta voz, ¿no? Que está ahí como todo el tiempo impartiendo normas y juicios y moralista y como poniéndonos siempre de alguna manera en un punto de un servicio, cuando le damos ese poder y nos quedamos ahí, ¿en qué momento estamos viviendo? ¿No? Como en qué momento nos podemos descubrir, o sea, cuántas veces y que en algún punto se cumple. Y yo a veces pienso y digo, es como si nos empezáramos a autosabotear, ¿no? Es como nosotras mismas no nos movemos, digamos, no accionamos o no decimos lo que pensamos por miedo
y de alguna manera se cumple, ¿no? Entonces, digamos, no lo hacemos y algo sale mal, y entonces esta voz es como se reafirma, ¿no? Y nos dice, ves, yo te dije, es que eso no estaba bien, es que iba a salir mal, porque yo te dije que no ibas a poder, entonces como, yo a veces digo, se convierte como en un bucle, o sea, se reafirma sus normas, se reafirma sus leyes, y por ende empieza nuevamente la autocrítica y el juicio hacia nosotras mismas. Y está ahí como comentando cada situación y desde ese punto es como, bueno, ¿cómo más puede actuar? O sea, ¿en qué espacios nomás podemos verlo presentado a él? Digamos, una de las formas más claras de verlo es en las relaciones, porque desde este punto es como se proyecta hacia figuras masculinas idealizadas, digamos, este ánimo se empieza a conformar, digamos, desde las primeras relaciones, que es, la primera relación es el padre, digamos, entonces empieza como alrededor de él se empiezan a pegar, así como moritas, como pepitas, características y situaciones o recuerdos sobre qué nos representó esta primera figura masculina, y después las siguientes que vinieron llegando, ¿no? Entonces, muchas veces se proyecta hacia la pareja desde esta, valga la redundancia, desde esta proyección inconsciente, ¿no? Como qué patrones pueden estar presentados ahí, qué es lo que vamos atrayendo, y que seguramente varias de estas proyecciones son necesarias como poderlas ver para poderlas separar, y muchas veces son partes de nosotras que necesitamos integrar. Entonces, por eso decía hace un momento, ¿no? Es como empezar a descubrir nuestra propia figura masculina, ¿no? ¿Qué es para mí el masculino? ¿Cómo me relaciono? ¿Con qué lo tengo asociado? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo siento? ¿Qué me representa? ¿Cómo quisiera que sea? Por ejemplo, si tuve un padre que fue muy duro o que tal vez fue muy represivo, o se repite cosas en las parejas, digamos, entonces, ¿qué es lo que yo quiero para mí? ¿No? ¿Cómo puedo empezar a transformar un poco esta idea o esta imagen que tengo para convertirla en mía, ¿no? Entonces, como eh, para no repetir lo que yo vi o lo que yo viví o lo que yo siento, sino que en algún punto pueda ser diferente, ¿no? Y pueda haber un quiebre, una ruptura, y decir, bueno, ya es como el momento de empezarlo a hacer mío, ¿no? Como de descubrir para mí qué es. También puede actúa, digamos, también en el pensamiento, ¿no? Como lo he mencionado, ya en esta voz rígida, en esta voz crítica, en esta voz moralizante, es de ese opinador interior, y a veces digo, es como si estuviera sentado en un trono, ¿no? Y de alguna manera, si es que no empieza ese proceso de personificarlo, como lo decía Steffi hace un momento, ¿no? Como imagínenselo y pónganle un nombre, pónganle una voz. Yo traje también una pequeña actividad para hoy, como para pasar un poco a esta parte un poquito más vivencial. Yo recuerdo que en las clases de arteterapia con Fer aprendí y nunca se me olvidó que el alma se va transformando en la vivencia, y a veces el habla no es suficiente, sino es como imaginarlo y sentirlo y saber cómo interfieran, ¿no? ¿Cómo es? Si yo cierro los ojos y digo, a ver, ¿cómo me lo imagino? ¿Cómo lo veo? ¿Es grande? ¿Es pequeño? ¿Es joven? ¿Es viejo? Entonces traigo también una pequeña actividad que la vamos a hacer. Eh, entonces, digamos, cuando interfiere, entonces yo digo, me lo imagino como si estuviera en un trono, ¿no? Entonces, en algún punto es como, bueno, ¿hasta cuándo le voy a seguir dando poder? Porque si sigue sentado así como está, desde ese poder, nos bloquea mucho también la creatividad, porque nos impide conectar con nuestro propio poder personal, o sea, de aprender a creer también en nosotras mismas, de confiar en nosotras, de saber que existe en nuestro interior esa capacidad de acción y de autonomía, y que además desde el otro lado, cuando deja de estar en sombra, es un compañero, ¿no? Es como esa energía que nos va a permitir movernos, ¿no? Que nos va a permitir
salir muchas veces de la zona de confort, o sea, quedar, o sea, como dejar de estar paralizada, sino como en un inicio, con ese mismo miedo, podernos mover, ¿no? Como descubrirnos en otros ritmos y tal vez en esto darnos cuenta que esa estructura muchas veces que nosotros hemos creído de nuestra vida, ese molde que nos formamos para nosotras también cambia, porque cuando empieza a haber esta diferenciación, vemos y conocemos partes de nosotras mismas que seguramente nunca lo imaginamos. Entonces, una vez que se empieza a despertar esto, es como empezar a vivir nuestra vida, porque si no es como si estuviésemos viviendo una vida que no es nuestra, ¿no? Como adaptados a ritmos que no son nuestros. Y también podemos verlo, y este tema es muy bonito, ver cómo se representa en los sueños, porque normalmente los sueños en los que está presente el ánimo son como casi siempre figuras masculinas, seductoras, violentas, son persecuciones, o sea, son figuras que imponen algo, que vienen y ponen una ley o, o magos o reyes o como siempre figuras que estén relacionadas hacia, como hacia eso que va representando. Es interesante ver también cómo las dinámicas van cambiando y cómo cuando se empieza un proceso esta misma imagen se va transformando y eso, digamos, eso es lo bonito de ver. Yo tuve muchas secuencias de sueños donde en todos los sueños eran hombres que me perseguían o que me querían sacar los ojos o que me querían matar, habían revueltas y habían masacres y siempre relacionado a los hombres. Me acuerdo tan claro un sueño en que uno de ellos me perseguían tres y uno de ellos me decía, te voy a sacar los ojos. ¿No? Y fue una secuencia de sueños bien larga, bien larga, cuando empecé a trabajar con esta figura y después se empezaron a transformar los sueños y ver cómo esa figura cambia, era como, ay, qué bonito, digamos, es va sintiendo como ese proceso, como ese entretejer que vamos haciendo para nosotras mismas y verlo desde ese lado también es como que nos va dando una libertad. Entonces es importante que podamos empezar a mantener conversaciones con este personaje y debates, ¿no? Y contestarles y mantener una conversación como si estuviese hablando con una persona, ¿no? Para poder tener un poco, agudizar un poco nuestra visión, conectar un poco más con esta intuición más nuestra y poder diferenciar cuándo es que nos está hablando él, como ya no para asumirlo así tan indirectamente y tomar así, seguir tomando esos mandatos y poniéndonoslo encima, sino que podamos establecer esta distancia. Aquí puse una cita literal del libro Anima y Animus de Emma Jung, en la que dice ella, discriminar entre uno mismo y el animus y limitar su esfera de poder es extraordinariamente importante. Solo así es posible librarse de las fatídicas consecuencias de identificarse con él y de ser poseído por él. A partir de esta discriminación viene el crecimiento de la conciencia y la realización del verdadero yo. La puse literal porque pienso y digo cuántas veces hemos dejado de vivir, digamos, de tomar decisiones, de movernos, de salir de un trabajo, de salir de una relación, de hacer algo distinto, de iniciar, yo que sé, un proyecto que lo hemos tenido ahí, que no nos animamos por miedo a fracasar o por el miedo al rechazo o porque se cumplan estos mandatos, ¿no? Entonces, como en algún punto, cuando se empieza el camino, es apropiarnos de nuestro propio proceso, ¿no? Y sin, digamos, sin esta confrontación, nunca vamos a poder estar libres y no tenemos que estar peleadas y no significa que es malo, sino que en realidad necesitamos tenerlo de nuestro lado, o sea, como hacer que la relación se vaya transformando como en este despertar. Entonces, ¿cómo podemos empezar a trabajar con él? ¿Cómo podemos empezarnos a acercar al ánimos, como para dejar de que esté tan en sombra y que deje de ser tan represivo? Primero es a través del autoconocimiento, ¿no? Entonces, empezar un proceso terapéutico
es empezar a explorar, a ver cuáles son nuestras imágenes, poder conocer cuáles son nuestras proyecciones, dónde están puestas. Además, es saber que muchas veces esa imagen que nosotros podemos tener de él no va a cuadrar con la realidad externa, o sea, seguramente no va a cuadrar con ese hombre externo, con esos hombres, digamos, que pueden estar presentes en nuestra vida. Entonces, poder empezar a retirar y empezar a hacernos cargo como de nuestras propias imágenes, de estos propios de acuerdos, de estas características o de estas situaciones que nosotras podemos tenerlo relacionado a él, ¿no? Entonces, saber, por ejemplo, también qué tipo de hombres nos despiertan reacciones intensas, qué es lo que se ha repetido en las distintas parejas, saber si hay un patrón que veo en mis distintas parejas, si hay algo que se sigue repitiendo y para cortarlo, digamos, para que venga algo distinto y no se siga dando el mismo ciclo, necesitamos conocerlo. Entonces, una otra forma de podernos acercar también es a través del análisis del sueño, ¿no? Empezar a ver qué símbolos se siguen presentando, cuáles en los, digamos, en los distintos sueños sigue apareciendo, ¿no? Como esta imagen que nos dice empezar a trabajar, empezar a explorar, qué siento, qué me hace sentir, cómo lo veo, qué está pasando conmigo, en qué momento de mi vida me encuentro, cómo estoy viviendo el tema de mi pareja, cómo está la relación con mi padre, ¿no? Cómo empezar a trabajar un poco eh, con todo lo representante del masculino, pero descubriendo nuestra propia imagen y qué es, o sea, qué me va a significar a mí, qué es para mí, o sea, para mí, ¿qué me importa? ¿Qué veo? ¿Qué no quiero que sea? ¿Qué necesito? Que no lo haya tenido afuera? Necesito dármelo a mí misma. Podemos empezar también como a tener un poco más de acción también a través de la creatividad, de empezar a conectar un poco con esta energía muy nuestra, digamos, el arte, el movimiento, ir simbolizando, dibujando, escribiendo, ¿no? Como que siento, como le decía hace un momento, cómo me lo imagino, cómo es su voz, es fuerte, es suave, siento que es cercano, lo siento muy lejano, o cómo es, en qué momentos de mi vida lo he visto, o sea, en alguna situación antes de presentarme, yo qué sé, antes de tener alguna exposición o antes de presentar un proyecto en el trabajo, ¿qué es lo primero que pienso, no? Como cuál es la voz que está antes de presentar algo, si hay una voz que me está diciendo lo vas a hacer mal, te vas a equivocar, no, pero es que no eres suficiente para hacer esto, mejor no era de que lo hagas, ¿no? Como para dejarlo de asumir, para dejarlo de tomar así literal, como poderlo separar y darnos ese voto de confianza a nosotras mismas, ¿no? Y tenerlo como más como un compañero que pueda impulsar este movimiento necesario para la vida de cada una y indudablemente también como empezar un diálogo interior, ¿no? Como, y aquí sí es como ponerle un nombre, yo qué sé, una edad, y empezar a mantener esta conversación. Yo me acuerdo que el mío se llamaba Carbón. Cuando yo empecé a trabajar con él se llamaba Carbón porque lo sentía así como esa sombra muy, muy oscura y muy, muy mala que me tachaba y me rayaba todo el tiempo. Entonces, empezar a conversar, ¿no? Y como lo dice Jung, empezar a personificar, porque es la única manera donde podemos ir quitándole un poco el poder y empezando a permitir esta comunicación para entonces poder romper, para poder romper el ciclo, ¿no? Y descubrir qué significa este Animus para mí y qué más, o sea, desde qué otro lado puede aportar esta decisión hacia mi vida, o sea, hacia los distintos aspectos de mi vida, hacia la maternidad, hacia las relaciones, hacia la relación conmigo misma, hacia las mujeres, o sea, hacia todo nuestro círculo, digamos, porque si no es como, a veces pasa tan sutilmente, tan sutilmente que es difícil poderlo ver, ¿no? Entonces, por ese lado me gustaría ahorita entrar un poquito
a darnos este pequeño espacio para ver con qué nos encontramos. Entonces, las invito a que se sienten cómodas, a que cierren sus ojos. Si desean apagar las cámaras, pueden apagarlo. Cierren sus ojos, suelten sus brazos, suelten sus hombros. Empiecen a conectar con su respiración, observando cómo entra y cómo sale el aire por la nariz, dejándose llevar por este fluir del aire, sintiendo, imaginando, visualizando como si en este momento estuvieran dentro de una burbuja en la que no existe nada más que el presente y ustedes mismas con su cuerpo, con su respiración. Pueden sentir el peso de su cuerpo en la silla, en el piso. Pueden relajar la mandíbula, el entrecejo, e ir sintiendo cómo la respiración se va volviendo cada vez más profunda, más pausada. Y desde ese lugar de quietud, de silencio, pueden visualizar o imaginar que están dentro de una habitación y que esta habitación tiene una sola puerta. Y detrás de esta puerta empiezan a sentir o a observar cómo empieza a acercarse a alguien. Es de alguien, es su figura masculina. Se te hace conocido, sientes que lo has visto antes, sabes que es una parte de ti. Permite que se acerque, obsérvalo, cómo camina, cómo es, qué edad tiene. Sientes que es amable o intimidante. Sientes que te limita o te apoya. Observa qué trae para ti. ¿Qué palabras trae para ti? ¿Qué quiere decirte? Permanece ahí, escucha su respuesta en silencio. Permítete sentir. No importa si no llega nada. No te presiones. Siente la experiencia. Permítete sentir libremente. ¿Cómo se siente estar frente a él? ¿Cómo se siente verlo? Míralo a los ojos. ¿Qué sientes al verlo? Quédate unos segundos más. En este momento, una vez que has estado con él ahí, que has podido verlo, que has podido escucharlo, dale las gracias por llegar y por traer lo que te haya mostrado. Y permite que se vaya retirando, que regrese por esa puerta. Y ve regresando tú también.
Ves sintiendo nuevamente tu cuerpo, el espacio físico donde estás. Siente tus pies sobre la tierra, tus brazos. Vuelve a conectarte con tu respiración. Toma una respiración profunda. Y cuando te sientas lista, abre tus ojos. En un cuadernito, si tienen colores, sería chévere. Si no está bien, pueden dibujar o escribir una frase, una palabra, una imagen, con lo que se hayan quedado de esta experiencia que represente este mensaje, este contacto que tuvieron. Y pueden preguntarse, ¿qué me mostró esta figura de mí misma? ¿En qué parte de mi vida veo reflejada la voz de este Animus? Siento que hay algo que necesito transformar de esta relación con él. Tómense su tiempo. Nos vamos a tomar unos 3 minutitos más para tener unos 10 minutitos para compartir. Recuerden que no tiene que ser perfecto, simplemente tienen que dejarse sentir. ¿A qué les recuerda? ¿Qué les recordó? Una vez que hayan terminado, pueden ir agradeciendo también por la experiencia, por el tiempo, por lo que haya salido, por lo que llegó.
por lo que se encontraron de ustedes mismas. Y creo que podemos ir pasando. Nati, si me puedes ayudar. Están Sandra, Silvana y Ángela con la manito levantada, Dani. Sandra, te escucho. Hola, buen día. Sandra, Acá estoy, ¿se escucha? Sí. Bueno, ay, estoy muy emocionada. Eh, Golpearon la puerta y eran mis hijos. Y venían así como con gran vitalidad. Y me decían, dale, vamos, vamos. Y de golpe aparece mi papá, que está en la espalda, y me da un beso en la frente y me dice, tranqui, como anda, yo te cuido. Y, y mi compañero de la mano, todos mis varones. Y, y caminamos juntos como para siguiendo los pasos de nuestros hijos. Fue bellísimo. Gracias. Gracias, mi querida. Gracias por compartir tu experiencia. Siento cuando hablas de este papá, ¿no? Como que llega y te da la mano, siento, ¿no? Como esa bendición, o sea, como esa bendición de todas estas partes, como diciéndote, ve mujer, o sea, hágalo, muévase, solo confíe, ¿no? Como sienta, crea y suelte, ¿no? Como, no sé, Mm, como ese abrazo así de solo confíe y hágalo. Como súper importante como ese cuidado de la espalda, ¿no? Como, como esta cosa estructural, ¿no? Que te pone la mano y te dice como, estás cuidada, podés caminar porque estás cuidada, ¿no? Eso sentí. Qué Y, lindo. y como la representación de como estos ánimos jóvenes, Ujú, ujú. nuevos, renovados, representando ahí a mis hijos, ¿no? Genial. Totalmente. Gracias a ti, Sandra. Silvana. Hola, buen día. Gracias por este espacio. Bueno, mi experiencia en realidad no fue tan linda como la de la primer compañera. En realidad siempre los ánimos míos se han proyectado en seres, es como miedo a, Ujú, a ese ánimo. Eh, Como vengo trabajando tanto en mi interior, hoy pude abrir la puerta a ese ánimo que antes me provocaba miedo ujú, y eran sensaciones encontradas, era esto y lo otro. Era, estoy acá, pero te puedo hacer daño. Era, ¿Mm? Pero yo estaba muy parada en mí. Y qué me quedo con, me dejó esa mayor confianza en mí. ujú. Eso me muestra todo el trabajo que he ido haciendo con mi interior. Es una mayor confianza y sentí que no pretender cambiarlo ni rechazarlo. Es como, sí sé que estás, pero yo ahora me siento con mayor valoración, más parada en mí y te puedo decir no. Entonces, te puedo poner límites. Y entonces cerró la puerta y sentí como bajaba unas escaleras y yo me quedo con esta parte del pecho como muy abierta, como que esto que es la expansión de la conciencia, decir algo en mí se ha movido mucho y nada, en total gratitud y con mayor valor y amor hacia mí. Así que gracias. Qué lindo, Silvana. Gracias por compartir tu experiencia. También me haces pensar un poco en esto de como cuando tú dices yo estaba bien parada, no es como pararme firme, o sea, ya tal vez ya no voy a asumir tan todo lo que tú me dices, o sea, todo lo que está en contra de mí misma, sino como
pararme más segura de lo que soy a través de ese proceso que has empezado a hacer para ti misma, ¿no? Entonces, como esa seguridad de, bueno, tal vez ya no te tengo tanto miedo, ¿no? Como tal vez o sea, ya puedo acercarme más, ya puedo verte, ya puedo interactuar con vos y que ya no solo sea el mandato, sino como esta posibilidad de, bueno, a ver, hablemos, ¿no? Como, a ver, ven para acá, ¿no? Como cambiémosle un poco el rol. Entonces, muy bien, gracias Silvana por tu compartir, muchas gracias. Ángela, Bueno, lindo día. Muchas gracias por el compartir de todas. Qué bendición, me siento muy honrada de aprender de cada una de ustedes. Gracias. Mi experiencia con el Animus tiene mucho que ver con mi lucha en la que estoy, lo sé. Sentí mucha rabia y mucho miedo. Lo vi como un fantasma, como sin cara, sin rostro. Al principio lo confundí como con la imagen de la muerte, pero luego pensé, no, la muerte es algo femenino, esto es un masculino, y se me desdibujó la cara de la muerte, y lo que vi fue como la inmensidad del universo a través de una capa. Entonces no tenía ni cuerpo, ni forma, ni nada, y yo tenía como rabia y como impotencia, y le decía, pero ¿por qué no me decís nada? Decime algo. Y lo que vi fue que me entregó un bastón. No me dijo mm, nada, no vi nada, y me entregó un bastón. Y aquí estoy con esa emoción y con ese sentir. En este momento lo siento. Siento ganas de llorar, siento rabia y siento impotencia. por Gracias. ejemplo, ahí me haces pensar igual un poco como también tal vez explorar esas emociones, ¿no? Como qué pasa con esa rabia, ¿no? Como qué siento frente a él o de dónde siento que viene, qué me puede estar significando esta dada del bastón, ¿no? ¿Qué puede significar que sea también como un fantasma, ¿no? Como a veces los fantasmas, no sé, pienso como en esos entes que no sabemos, o sea, como esa sensación de sabemos que existen, pero no lo ves. Entonces, como, ¿qué podría estar detrás de esa imagen? ¿Qué pasa con esa sensación? ¿Qué es esa rabia que siento frente a él? ¿Qué me genera? ¿No? ¿Qué pasa con esas emociones? ¿Y qué puede significar como este bastón? No sé, yo pensé como, no sé, como no sé, tal vez como una entrega de una fuerza o de un poder, un apoyo, un palo. No sé por qué pensé en el bastón del ermitaño, ¿no? Como, como la carta del ermitaño que está así con esta lucecita, ¿no? Como qué más pudiese aportar este elemento a tu vida, tal vez una cercanía. Distinta, puedes seguirlo explorando, puedes volverte a conectar con él, volver a generar este espacio, escribir lo que estás sintiendo, qué te dio, cuándo lo sientes, que te puede significar esto, ¿no? Que solo es la capa, que más puede ser también a través de la capa, ¿no? Como explorarlo un poquito más y dejarlo sentir, ¿no? Como dejarlo estar ahí. Como se haya presentado, inclusive desde el cambio de la imagen del inicio. O sea, cuando tú dices, tengo la imagen de la muerte y después lo pensé y dije, no, pero es que es de esto y se me desdibujó, tal vez inclusive la exploración con esa primera imagen, ¿no? Como que puede estar significando desde esa representación de la muerte y qué puede significar el traspaso de la imagen de la muerte a esta otra imagen donde solo se queda con capa, ¿no? Entonces, como dialogar tal vez con estas dos representaciones y ver con qué te encuentras ahí. Gracias, mi querida Ángela, un gusto escucharte. Gracias. Gracias. Nelly, Buenos días, profe. Qué experiencias tan hermosas creo que nos hemos llevado todas con estas 2 días. No sabía hasta ahora que ese ánimo estaba en mí, porque yo siempre, y creo que uno se identifica solamente como mujer. Ya, soy sexo femenino y pare de contar.
pero de a tener este conocimiento día a día, he descubierto que existe eso. Y eso era lo que me saboteaba, me estaba saboteando todos estos años, ¿no? ¿Cómo se me presentó? Como un hombre, figura alta, muy serio, vestido sobrio, con traje y todo eso. Y la palabra y yo ahí como con temor, ¿cierto? Y la palabra que me dijo fue que yo era muy orgullosa, Ujú. que mientras yo estuviera en una lucha con él iba a estar ahí, pero que ya estaba cansado, agobiado, le vi una mirada triste, le vi con el cuerpo como caído cuando esas personas ya no pueden más, Como cansado. cansado, cansado de estar ahí esperando que yo lo pudiera vivir. Que me impedía mucho esa parte que yo tenía de accionar. Yo tengo mis proyectos y mis trabajos, pero me cuesta mucho ejecutarlos. Ujú. Los hago, pero vuelvo y los dejo, pienso mucho antes de ser. Y que si yo me reconcilio con él, si yo dejo de tratarlo con tanta indiferencia, con olvido, podríamos ser una buena y bonita compañía y él me va a permitir eh, realizarme en mis cuestiones de pareja, ¿cierto? Porque él como que se manifiesta muy duro conmigo y las palabras que me dijo mucho amor, perdón y luz conmigo misma, mi experiencia. Gracias, Nelly. Ahí me haces pensar un poquito también como tal vez pueda ser lo que puedas integrar y como ese aporte que vas a tener de él a este tema que refieres, ¿no? Como al accionar, ¿no? Que es como traer y tomar de él, digamos, tenerlo como un compañero, así literal, porque se convierte en un aliado muy bueno, porque nos permite movernos y entonces hay como toda esta claridad, digamos, y toda esta confianza que parte mucho desde la confianza, ¿no? Como de bueno, nunca voy a saber también qué pasa si es que no me muevo y si no doy el paso, o sea, nunca voy a saber qué hubiese pasado si es que siempre me quedo desde el otro lado sin moverme. Entonces, tal vez pueda ser como un poco esa comunicación y ese, como también como una vieja estructura que ya está caduca, ¿me entiendes? Como tal vez de esta parte que tiene que morir, digamos, como es, y entonces se convierte en abono y desde el otro lado, sí, entonces tomarlo un poco más en cuenta y alimentarme de como tener un poco su energía para poder moverme hacia lo que necesito. Gracias, Exacto. Nelly, por tu compartir, muy amable. Gracias, gracias. Gracias. Nati, son las 11:02, ya estamos en tiempo. Avanzo a escucharle a Wendy y Beatriz. A ver, creo que Sí, 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 porque ahora tenemos un recesito cortito. sí, sí, sí. Ya. Gracias. Wendy, te escucho. Hola Daniela, muchas gracias por tu presentación. Bueno, más que compartir la experiencia, quería hacer una pregunta. No sé si puedo Ya. Sí, claro que sí, por supuesto. bueno, yo quería preguntarte cuál es tu opinión, cuál es tu percepción, más o menos, si me podrías guiar. Entiendo que cuando el ánimo está en sombra en la mujer, cuando toma esta posesión hace que sus ideas sean muy rígidas, tenga estos Ujú. pensamientos como muy intransigentes. ¿Qué pasa cuando identificamos eso en una mujer con la que nos relacionamos y estamos al otro lado de la proyección? ¿Cómo podríamos salir de esa proyección? O sea, que otra mujer está puesta, las proyecciones de esta otra mujer están puestas en ti. Sí, porque yo entiendo que obviamente cuando estos complejos salen y toman como este carácter autónomo, siempre es en la relación, ¿no? Con el otro. Ujú. Entonces, a mí me llama mucho la atención y por eso quería hacer esta pregunta sobre cómo podemos salirnos de estas proyecciones en las que el ánimo de otra mujer nos quiere o nos tiene atrapadas o nos quiere poner atrapadas, por un lado, y obviamente también de las nuestras. No sé, pienso tal vez en ti, digamos, reconocer cuáles son las proyecciones, digamos, cuáles son las cosas que están puestas en ti como
por un lado, para no tomártelas personal, porque, digamos, la retirada de la proyección va a tener que venir de la otra persona, porque ella es la que te está poniendo a vos. Entonces, digamos, no es que tú puedas ahí como quitarlas porque no son tuyas, pero tal vez lo que sí puedas hacer es poderlas ver, digamos, darte cuenta cuáles son de ella, digamos, como para que tú no te las cargues, digamos, como para que no se conviertan en ti en un peso y no las asumas como personalmente, sino puedas tener como esta diferencia de que, bueno, no son mías, entonces yo no me las puedo cargar, digamos, no me las voy a asumir y me las voy a llevar para mí, porque de ahí del resto en realidad tendría que ser mucho el trabajo de ella, o sea, ella debería de hacer esa diferenciación porque son sus proyecciones. Ujú. Eso es lo que te podría decir, mi querida Wendy. Muchas gracias, Dani. Gracias a ti. Beatriz. Ah, hola, Hola, Beatriz. buenas. Pues me estoy planteando qué tanto tiene que ver el Animus en esto que veo todas las mañanas de un tiempo acá. Una entidad, una neblina, es una entidad incorpórea que tiene mucha presencia, pues tiene entidad. ¿Y cómo se manifiesta, Sí, eh, ha sido todo un proceso de mucha transformación interior, de partir de momentos, bueno, de mucha confrontación con mi interioridad, en mi interioridad, partiendo de, bueno, pues de muchas máscaras y con un ánima poco presente en el que tuve experiencias de despersonalización. Cuando todo esto lo he ido ordenando, comprendiendo, procesando, gestionando e integrando en mí, esto ha pasado a otro lado, a otro punto. Y pues comprendiendo cómo está, cómo pues, todos nuestros yoes, ¿no? Esto que nos compone como personajes, están ahí para siempre para algo. Sí. Gracias, mi querida. Yo ahorita que dices siempre para algo, pienso no como en este siempre para qué, no como para qué está. O sea, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué me trae? ¿No? Como qué me dice, ¿cuál es para qué? O sea, ¿qué puedo tomar? ¿Qué puedo ver? ¿Qué puedo transformar? ¿Qué puedo qué puedo cambiar, ¿no? ¿Cómo lo voy sintiendo? Y en algún punto cuando se empieza a hacer el trabajo es, o sea, lo bonito es ver cómo se va transformando, o sea, cómo va perdiendo como esa fuerza tan sombría que nos aleja en realidad y que nos hace perder como nuestro poder, porque es por eso que muchas veces no nos animamos a hacer nada, o sea, porque es como siempre está ahí, pero desde el otro lado puede ser, o sea, es muy bueno, es muy necesario y es muy creativo y yo creo que nos ayuda a transformarnos un montón, así que tú dices, lo siento como neblina, no como esta situación y ver después cómo en algún punto se va aligerando el peso también y la forma de sentirlo se va haciendo distinta. Gracias, Beatriz, por tu compartir. Un gusto Quizá no escucharte. lo he explicado bien o no se ha podido comprender, es que tiene una presencia, es que se Ujú. palpa, se ve, se Sí, toca. Y lo que total. trae es una confianza absoluta. Mm, total, y digamos, es esa fuerza la que nos da, ¿no? Como es eso lo que llena y lo que uno dice como, wow. Sea, yo en mí he vivido como mucho esta parte de no confiar y de juzgarme y de criticarme por años y en algún punto ir confiando, o sea, tener esa fuerza es como, está bien, ¿no? Como, ¿por qué debería de estar en pelea con esta parte? Y que lo pueda sentir así es como muy bonito, o sea, muy sabio también, como como de compañía. Muchas gracias, Beatriz. Un gusto escucharte. Igual.
Gracias, mis queridas Bueno, mujeres. muchas Un gusto gracias, poder Dani, estar aquí y por acompañarlas. acompañar todo Qué esto. honor poder compartir un momento con todas en estas jornadas que nos movilizan tanto y que nos recuerdan hacia dónde tenemos que ir para nosotras mismas, ¿no? Como lo que tenemos que sembrar para nosotras y para nuestro camino. Así que se sigan alimentando, que se sigan experimentando y transformando y muriendo y renaciendo las veces que sea necesaria para cada una. Muchas gracias, Dani. Bueno, Gracias, gracias a Fer. todas por estar acá y vamos a tomarnos una pausita y después vamos a seguir con las charlas del día. Muchas gracias. Gracias, lindo Gracias, gracias día. Dani, gracias Fer. Eh, Interrumpo la transmisión, 20 minutitos y regresamos con la ponencia de Soledad Vázquez sobre el Día de la Heroína. Nos vemos en 20 minutos. Gracias, Nati. Adiós.